¿Me podía apagar la luz? Ahí está el convertidor de par. Ahí está el acoplamiento hidráulico. Si te das cuenta, no tiene embrague. Acá tenía una CVT. Y la CVT, por acá está el acoplamiento. Entonces, acá tú deberías tener un embrague. No tiene. Tiene el hidráulico. No, si me refería a la de doble embrague, como no sé cómo se ve una doble embrague en comparación, porque tiene como aspectos de ambas cajas, como que tiene el convertidor y además tiene embrague. El doble embrague tiene una sutileza que está acá, la zona que está acá atrás, que es una bomba de empuje. Entonces, en el doble embrague, tú siempre vas a tener conectado uno de los dos árboles, pero la bomba de empuje es la que está liderando la carga de la transmisión. ¿Ya? Entonces, si tú estás detenido, también libera el embrague en ambos árboles. ¿Ya? En la caja de doble embrague, tú tienes conectada la primera, la tercera, la quinta, por así decirlo. Esa está en enlace directo. Y la otra, segunda, cuarta, sexta o las que haya, están conectadas sin potencia. Están conectadas, está girando, pero no transmite hacia el árbol principal. En general, esa pega la hace este amigo de acá, que es la bomba de empuje. ¿Qué es un embrague? Por si acaso, estas cajas son súper malas. Para todo lo que no sea ciudad, son súper malas. Es que son muy sensibles a los juegos. O sea, por ejemplo, en máquina de trabajo no tienen esas cajas. O sea, ojalá que en tu auto lo tenga. O colegas que tengan acá auto con doble embrague en diagonal las torres, ese auto va a durar 2 años. Ya 3. Pero tienen muchos problemas por los impactos. Son cajas súper buenas en el sentido de son rápidas, son relativamente eficientes. Sí, todo el rato. Son espectaculares para acelerar. Pero son sensibles. ¿Ya? Y Santiago, con la calidad de calles que tiene, no se lo recomiendo. Las CVT son las cajas más fomes que hay. La que está al ladito de una CVT. Una transmisión continua variable. ¿Esa que es con correa? Sí, ahí está la correa de salida. Que es como tener 2 poleas que varía el diámetro.
El problema de la CVT es que es reactiva. Tú aceleráis y en vez de tener turbolag, tenéis es como tirar un elástico y de repente lo sueltas y el auto acelera. Se supone que fueron diseñadas para ahorrar combustible, todavía no veo eso. O sea, gastan más que una caja de par convencional. Entonces estas son cajas de velocidad, súper buenas, pero muy poco robustas. Entonces se supone que ahorran combustible, son más robustas, pero es un mito urbano. O sea, si alguno medio tincado hacia el lado automotriz o les gusta, se van a acordar que antes Subaru eran autos súper como deportivos, que el rally, que cuarto de milla, todo el show. Eran cajas de convertidor de par, normal, o cajas manuales. Invirtieron en la CVT y auto más fome que un Subaru, un chancho arriba del otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué caja había antes de la CVT? ¿Ah? ¿Qué cajas había antes de la CVT? ¿Cuál es la diferencia? Convertidor de par. ¿Cuándo? Convertidor de par. Ya. Es la típica caja automática con el acoplamiento hidráulico y un planetario de resorte. Bueno, como que esa sería la función. Pues ahí ven que el aceite ya está arriba. Entonces hay una velocidad relativa que es la velocidad de deslizamiento, más o menos un 2% de diferencia. O sea, acá giro a 1500, en el otro lado nunca voy a ver 1500. Siempre va a ser un poco menos. Lo voy siguiendo. ¿Ya? Así que esa es como una tecnología de acoplamiento suave. Y la otra que les mencioné era la rejilla. Son estos bichos de acá. Eso es un acoplamiento de rejilla. ¿Lo apagáis la luz, por favor? Entonces acá, acoplamiento lado motor o lado transmisión, da lo mismo, son sí, idénticos, ya puede estar para cualquier lado. Pregunta loco, ¿esto es rígido o flexible? Flexible. Me está preguntando, me está diciendo. Son flexibles porque el espacio que tú puedes ver acá entre medio no tiene ninguna limitación en los grados de libertad. O sea, el acoplamiento se puede expandir y desplazar axial, vertical o horizontalmente. ¿Y qué tipo de acoplamiento es? Este es de rejilla. Esa es la idea, ¿no? La idea es que tenga grados de libertad, sí. Sí, que se expanda y... Y la rejilla, como pueden ver, entre comillas, es un resorte. ¿Qué material es? Acero. Acero acerado. Y el beneficio de eso es que en caso de algún bloqueo se parte ese acero y no activa como fusible. Correcto. Y eso es un molino clean de cemento. Entonces absorbe cierto nivel de deformaciones. Es barato, eso es súper barato. O sea, eso al lado del hidráulico es 12, 15 veces más barato. Si es que no. ¿Cómo se instala? ¿Qué sentido? Sí. Ah, ahí está diciendo. Respondí solo. No, pero lo instala así porque te juguete.
Cuando veamos vibraciones les voy a explicar mejor cómo se alinea axialmente, vertical y angularmente. ¿Ya? Por si acaso tampoco hagan eso hoy en día de colocar la grasa con la mano. ¿Ya? Ahí está el de rejilla, ahí pueden jugar en la casa, buscarlo. Está el de rejilla, también está el de disco. Les voy a mostrar los normales nomás, lo que se suele utilizar. Este es una Omega que trae gomitas. Ya. Por ejemplo, cuando vean este acoplamiento con gomitas, las máquinas y herramientas lo usan mucho, sobre todo en los usillos, ¿ya? Los usillos de desplazamiento. Si usted va a hablar de máquinas de alta precisión, no puede usar eso porque eso es deformable. La goma se deforma. No puede tener alta precisión con goma. Ya no sé qué. Ya, el otro que se usa harto es el de disco, que es el que está ahí. Y el otro es el de engranaje. ¿Para qué se usa con goma? En general es porque es muy barato. Ya, y ciertas máquinas y herramientas lo aceptan. Y las otras son máquinas sometidas a alto impacto. Entonces el elemento elastomérico es el que absorbe la carga. Y este es un acople de engrane. Bueno, esa aspiradora no, ya me la compré. Acá. Entonces, el acoplamiento de engranaje tiene una sutileza. Que la masa que va al lado motor, la masa que va al lado de la transmisión, y arriba trae una campana. Las caras de estos acoplamientos nunca se tocan, no se ven, están separadas. Entonces hay un carro, hay un espacio acá, que es donde se ve ese disco, hay un espacio, y arriba trae una campana que lo cubre. Entonces esa campana que está acá es la que está en contacto, por ende la transmisión de potencia entre aquí y acá lo hacen los dientes a través de la campana. Y como la campana está flotante, si se dan cuenta la campana no está unida a nada, está flotando. Es un acoplamiento rígido flexible. La campana está flotando, si ustedes se dan cuenta la campana no está unida a nada. ¿Eso rígido o flotante? ¿O flexible? Es flexible. Es flexible, si no está unido a nada. Entonces el acoplamiento de engranaje tiene la gran ventaja de que transmite alta potencia, alto torque y es flexible. Flexible es porque esta cara nunca toca esto. La campana lo hace, acá arriba. Se engancha la campana acá y acá. Y la campana se puede desplazar axialmente en todo ese espacio que hay acá. ¿Y es lo rígido entonces? ¿No? Ah, Lo que pasa es que están acostumbrados a que porque vean metal, creen que es rígido. Y desde el primer año les han dicho que el acero se trabaja como un resorte, como un elástico. ¿Ya? Y finalmente, el que sí es rígido, Profe, ¿el que mostró de disco es rígido o no? flexible. Hidráulico, rígido.
acoplamiento rígido. No sé si se veían ahí. No, están mintiendo si no. Ese es de engranaje. Ya, pero ahí lo busco en el break, el rígido. Que son flexibles. Ese es de engranaje. Oye, por ejemplo, profe, lo que sería una junta cardánica en un barco con prensa estopa, eso es rígido, ¿no? Aunque tenga una copia de goma, ¿entiendes? No flexible. Es rígido. Está rígido, pero quería que lo vieran con. Eso ahí se lo busco. El acoplamiento cardánico por definición es flexible porque soporta deformación angular. Todas las crucetas soportan un grado de desviación. Rígido es que tienen los 3 grados de libertad suprimidos. Por ejemplo, justo el eje de un barco, cuando sale la hélice, no permite ángulos y es a lo mejor un poco de este movimiento. De empuje axial. Claro. Sí. Sí. Con tal de cualquier, que permita cualquier tipo de movimiento se llama rígido. O sea, el acoplamiento rígido tiene que tolerar el giro, pero no soporta ningún tipo de desplazamiento en ninguna dirección que no sea el rotación. ¿Ya? No sé qué. A ver. Ya. Con este cerramos porque no. Es como. Es bonito de ver, no tiene nada más de. A ver. ¿Sabían que hay acoplamientos magnéticos, no? No sigan a ese loco, terrible chanto. Pero hay acoplamientos magnéticos. Ya no tienen contacto y soportan alto desalineamiento. ¿Ya? Yo les digo soporta y no le queda mucho al dicho este porque dice, sí, soporta grandes cargas. Mentira, no lo soporta. Soporta altas cargas para los juguetes. La gracia es que en Chilito o prácticamente no hay industria o pasamos a una mega industria. No hay como espacio intermedio. ¿Ya? Entonces, si fueran tan buenos los acoplamientos magnéticos, estaríamos llenos de acoplamientos magnéticos y nos ahorramos todo lo que los amigos acá en YouTube dicen. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle con todos los acoplamientos? ¿Me ayudáis con lo mismo, por favor? Es que ya. Si ustedes tienen acá el eje de potencia o el eje motor, y acá tienen el eje del transmitido. Se supone que estos deberían tener el mismo eje, ya, pero eso es un mito urbano, eso no es imposible de lograr. Entonces siempre hay por así decirlo, un delta de posición, ya que vamos a tener sí o sí un delta axial, vamos a tener un delta vertical, que es el que estaría acá arriba. Ese va a ser el delta vertical. Y también ustedes pueden tener un delta angular. Y el angular sería entre ese plano
plano que está acá. Entonces, en sí, ese sería el desplazamiento angular. ¿Ya? Tenemos estas tres deformaciones. No están así, tienen que estar separados y puede que las caras estén chuecas. Entonces, si ustedes, independientes, fíjense que si ustedes hacen solamente el diagrama de cuerpo libre acá, van a tener sí o sí en un eje, si el eje rota, sí o sí hay carga axial. Entonces, tengo la fuerza axial. Si tengo una diferencia de altura en los ejes, esta fuerza axial se repite allá, queda acá. Pero tengo esta diferencia de altura acá. ¿Ya? Para que esto funcione y está rotando, va a haber una fuerza radial. Porque si quiero que roten juntos y están separados, el que está arriba va a intentar empujar hacia abajo y viceversa, y se van a intentar ajustar. Entonces tengo la fuerza radial, la fuerza axial y adicionalmente puedo tener una fuerza alternante, si lo quieren llamar, que sería la fuerza que tiene esta apertura con ese ángulo. Si tengo esta apertura con un ángulo, significa que acá tengo el delta X mínimo y acá tendría un delta X máximo. Abajo es más chiquitito que arriba porque está abierto, hay un ángulo. Entonces aquí tengo la fuerza angular. Pregunta, ¿yo coloqué alguna complemento acá? Si tengo un magnético, ¿va a ocurrir esto? Sí. ¿Cuál ocurre? Si yo no puse nada acá, hice un diagrama de cuerpo libre. Que ahora yo diga, ahora la fuerza magnética es otro tema. ¿Ya? Y acá, ¿cuál es el mayor problema? El FR y el F angular son proporcionales a la velocidad de rotación. Entonces, ¿qué significa? Que la velocidad a medida que aumenta genera una mayor cantidad de carga rotacional, es decir, las fuerzas de balance por masa son las que dominan. ¿Qué tan altas pueden ser? 100 gramos pueden generar 30 toneladas sin ningún problema. 100 gramos de desbalance. ¿Te han visto de cuántos son los plomos que les colocan a su neumático? Los pesos. 5 gramos, 10 gramos. Son enanos. ¿Y por qué los colocan? Para balancear la rueda. ¿Y qué es balancear la rueda? Eso. Este es el eje del motor, ya, esta es la rueda. ¿El mismo análisis? Exactamente el mismo. Ya, y esto hay tolerancias que están normadas, así que eso lo vemos en el capítulo de vibración. 9.16 parece. Ya. Entonces, volviendo a la clase. Teníamos que partir con fiabilidad desde el CAPEX. Es decir, cuando construyen la planta, cómo vamos a dar un diseño de confiabilidad pero apuntado hacia el ciclo de vida, no hacia el diseño propio de la planta. ¿Ya? El problema cuando hablan de confiabilidad es que siempre se espera que sea una función reactiva
a un sistema. ¿Qué significa eso en términos más simples? Que te entrego un activo, una máquina, y después veo cómo la cuido. ¿Ya? No, esto tiene que ser al revés. Entonces, ocurre mucho de que cuando se tiene la etapa de diseño, necesidad de diseño, ¿cierto? Necesidad de diseño, construcción, comisión, operación, da por baja. Entonces, uno, que las condiciones de operación del activo, polvo, humedad, temperatura, altura geográfica sean compatibles con la máquina. Ya, miren. Eso que ven ahí, en muchos libros y muchas normas son como palabras de buena crianza. Que el activo se ajusta a la condición operacional real. Como hay que revisar esto bien. A ver, ¿dónde tenía eso? Ya. Parte del curso yo le había dicho que íbamos a usar manuales de máquina. Ahora ustedes tienen que elegir más. ¿Alguien usado un manual? ¿Sí? Ya. No son difíciles, pero a la primera chocan porque son puros números y letras, pero que no dicen nada. ¿Ya? Este es un manual de transmisión. La próxima clase podemos usar uno de un motor. Para lo mismo. Fíjense en algo. Cuando en la presentación les digo la palabra de buena crianza, que la condición de operación del activo, polvo, humedad, temperatura geográfica, etc., cumpla con el diseño. Vamos a elegir un reductor. Vamos a anotar. Vamos a elegir un reductor que va a transmitir a través de un motor de 1000 HP. 1000 HP a 1500 RPM a 4500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Y vamos a trabajar Heavy Duty 24/7. Y vamos a estar en el exterior, es decir, va a estar expuesto. Ya. En primer lugar, la potencia mecánica mínima, o la potencia mecánica, es en general algún factor de servicio multiplicado por la potencia en el motor. ¿Quién está lo de 4500? Metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, fíjense, mi base de cálculo van a ser 1000 HP. Factor de servicio mecánico, ya dependiendo del tipo de uso que hay. Entonces, vamos a tener que considerar que ningún factor, como pueden fijarse, es menor a 1. Aunque lo utilice poquito, siempre va a ser mayor que 1. ¿Ya? Entonces pueden ocupar factores de servicio por tipo de industria. Por ejemplo, habíamos hecho el ejercicio de una bomba, la verde. Vamos acá. Bomba centrífuga. Operación sobre 10 horas. Factor de servicio mínimo 1,5. Entonces, por manual, el factor de servicio es 1,5 para bombas, mayor a 10 horas día. ¿Por qué 1,5? ¿No era centrífugo? Perdón, vi la proporción. 1,25.
Ahí tienen la potencia mecánica. Solamente ajustaron por trabajar más de 10 horas al día. ¿Ok? Entonces, mi máquina ya es un 25% más grande. El solo hecho de ser instalado en una bomba ya no tiene ni una gracia más. Después, te va a indicar lo siguiente. Oiga, usted tiene que ajustar térmicamente las máquinas. Y aquí es donde la mayoría desconoce este tipo de información. Ajustar térmicamente una máquina implica que usted reconoce que la temperatura ambiental, que la altura geográfica, que si hay invierno o verano, afecta a su máquina. Equivalente a la palabra de buena crianza que dice acá, ajusta las operaciones reales del activo, polvo, humedad, Perdón. Entonces, acá tienen un polinomio de ajuste. Ahí se ve mejor. Ya, pues ese polinomio de ajuste, ya no se descarten calculándolo. La idea es que se entienda que tienen que ajustar a las máquinas sí o sí. Tienen la potencia térmica ajustada, va a ser igual al polinomio de la potencia térmica nominal. ¿Ya? Entonces, factor de temperatura ambiente, altitud, velocidad del aire, tipo de trabajo, paquete de alineamiento. ¿Ya? Como tenemos solamente un dato relevante, para hacerlo simple el problema, vamos a la tabla de altitud. Nivel sobre el mar, 10.000 pies son casi 3.000 metros, 4.500, 15.000. Estaría ahí, 0,72. Entonces, la potencia térmica, vamos a decir la básica, ¿no? ¿Ya? Y acá hay un detalle. La potencia térmica real siempre tiene que ser mayor que la potencia de motor. ¿Qué quiere decir esto? Mi capacidad de transferencia de calor, de disipar calor, es mayor a la de la generación de calor. ¿Ya? Si esto no ocurre, se funde. Entonces, vamos a tener que buscar este dicho. Pero volviendo como al concepto de la clase, es que hay muchas máquinas que no se derratean bien o no hacen el proceso y copian el diseño de la empresa 1 o la empresa 2 y creen que va a funcionar bien. ¿Ya? Entonces, como ya se dieron cuenta, prácticamente pierden un 30% de la capacidad de una máquina por trabajar en altura geográfica que a nivel del mar. Lo otro, si hablamos de un plan de mantención, por ejemplo, esto está en el altiplano en Chile. En invierno pueden tener menos 20 grados. Y en verano pueden tener 20 grados de temperatura. Entonces ahora ustedes son los dueños del plan de mantención y yo les puedo preguntar lo siguiente. ¿Ves? Ya ves. Ahora ustedes son los jefes de mantención. ¿Ya? Vamos a
tener que hacer el plan de cambio de aceite de los equipos. Vamos a trabajar con una viscosidad ISO. Ya muchachos, ¿qué pasa si, o qué aceite hay que elegir si vamos a estar en menos 20 grados Celsius? Son 30 ingenieros. ¿Y qué están? Ya, pregunta. Cuando ustedes eligen un aceite, ¿por qué lo eligen? ¿O para qué lo eligen? Oye, recuerden que estamos analizando la primera frase de buena crianza nomás. Ya. ¿Vamos a partir en caliente o vamos a partir en frío? En frío. Es para arranque en frío. Ya. Entonces, si es para arranque en frío, usted ingresa ahí y dice, listo, vamos a ver la viscosidad del aceite. Primero elijan la viscosidad, después eligen la marca, por si acaso. ¿Ya? Entonces, podemos trabajar, entre comillas, con una ISO 3268, más o menos. No entiendo cómo estás cogiendo esto. Ahí. Va a ir a trabajar en clima frío, Sí. a menos 20. Entonces puedes trabajar acá o acá. La viscosidad es esta, 3268, según la norma ISO. ¿Mm? Esa es la viscosidad ACMA, de la Asociación de Engranajes de los Estados Unidos. ¿Sí? Que no íbamos a trabajar entre menos 20 y 20, ¿Sí? pero ahí el rango, o sea, va hasta como los más 10, ¿no? No, pero eso es arranque en frío, Ah, solo arranque. solo arranque. Ah, La máquina puede estar a 100 grados, ya. pero tu arranque es a esa Eso temperatura. ¿Pero qué es cada columna? No lo entiendo. Antes el tipo de máquina, el tamaño de la máquina. Tipo, tamaño, viscosidad. ¿Por qué esta fila? ¿Mm? ¿Por qué esa fila en la otra? ¿En cuál? Elegimos la tercera fila, porque no antes salió como ver, No, es que la construcción de la máquina, la codificación de la máquina y el tamaño de la máquina. Aquí son particularidades y acá está el tipo de lubricante. Pero eso solamente es la viscosidad del lubricante. Otras propiedades acá no están descritas. ¿Y nosotros qué estamos viendo de esos tres? Que tienes que elegir la viscosidad para hacer el No. plan de mantención. ¿Qué parte estamos viendo? Porque todos son 32. La descripción del ¿Nosotros drive. ¿Qué componentes corresponden a El eso? parallel shaft, Steven Rod bearings, eso. Esto es ejes paralelos, rodamientos y una carcasa de fundición. Ay, ¿nosotros en qué nos estamos fijando de esos tres? ¿Y la temperatura? No, profe. ¿En qué parte de esos tres Sí. elementos nos estamos fijando nosotros para escoger la viscosidad en función de la temperatura? Estamos eligiendo el ¿Qué- eje paralelo. ¿Por qué estamos en eje paralelo? Eso, ¿qué en- La estamos carcasa cogiendo? de hierro. Pero si es una transmisión. Esas tres. Las transmisiones son de ejes paralelos. Sí. Son todas parejitas. Ya estamos viendo ya. ¿Ven que todos los ejes están a la misma altura? Todos paralelos. La caja es de fundición. Y trae rodamiento. Perdón si me pasé de eso, pero pensé que lo tenían interiorizado. Ya.
Ya, muchachos, entonces, considerando esto, plan de mantención, pues, si tenemos que hacer es que la planta funcione en invierno y en verano. ¿Cuál es el aceite de invierno? Ya, ¿y el de verano? Siendo 125. 220. Un 220. Ya. Esto, recuerden, es arranque en frío. ¿Qué pasa si ahora yo al housing le instalo una manta térmica o un calefactor de inmersión? Hago que en sí el reductor ahora sea una tetera. Instalo calefactores, calientan el cárter, calientan todo el aceite a 20 grados. ¿Qué aceite tiene que tener ahora? El frío. El frío. No, pues 220. Y lo calenté ahora. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el detalle? Si usted quiere ajustar el sistema a la confiabilidad de la condición operacional real, yo puedo instalar un calefactor y decir, voy a trabajar con un ISO 68. ¿Puedo hacer eso? No. ¿Por qué no puedo? El ISO 68 para clima frío. Ya. Se aleja la condición. O sea, la viscosidad del aceite va a ser tan baja que usted va a estar literalmente trabajando metal con metal. El aceite no va a cumplir ninguna función de absorber presión. ¿Ya? Caso contrario, si usted trabaja sin el calefactor y coloca un ISO 220 y ya quiere arrancar a menos 20 grados, lo que usted va a hacer es lubricar con grasa. Por lo tanto, no va a poder lubricar bien, tampoco. No va a generar la película de presión hidráulica y va a trabajar metal con metal igual. ¿Sí? Pero entonces, si usáramos el 133, por ejemplo, y después la máquina con el funcionamiento subiera mucho de temperatura, ¿también estaríamos como trabajando metal con metal? No, porque lo que importa en esta etapa es el arranque. ¿Ya? El lubricante, por ejemplo, el 32 a menos 20 grados, sí genera todas las propiedades que tú esperas que cumpla para lubricar. Pero si lo calientas a 20 grados Celsius, él tiene otra propiedad. Entonces, ahí él cambió. Pero entonces, ¿por qué estamos considerando solo el arranque? Pero... ¿Sí? Es que los lubricantes tú partes trabajando con el arranque. Ya. Ese es como el base. Yo necesito un ISO 32 porque voy a trabajar a menos 20 grados. Listo. ¿Profe? Después, con un poco más de paciencia, ¿Profe? tú puedes bajar. Dame un segundo. Sí, la próxima. Y voy a empezar a mirar marcas, ¿cachai? Que trabajen en ese rango. ¿Y qué propiedades tienen? Ya, por ejemplo, hay unos que son de extrema presión, otros de lubricación forzada, otros que son detergentes. ¿Ya? Por ejemplo, acá tienen los de extrema presión. ¿Ya? Entonces, si tú estás trabajando en una máquina heavy duty de engranaje, se recomienda que trabajen con una extrema presión. Y ahora la pregunta es, ¿usted va a traer un clima con nieve, a la intemperie simple, mucho polvo? Y ahí empieza a mirar qué propiedades adicionales quiere agregarle al aceite. ¿Ya? Pero en sí, como para que no nos retrasemos tanto, a lo que quería apuntar con ustedes es que ya se pueden dar cuenta que pueden tener dos pautas de mantención diferentes solamente por la temperatura ambiental. Ahora tienen pauta de invierno y pauta de verano. O si instalan un calefactor pueden tener una pauta, pero tienen que agregar el detallito que el calefactor puede fallar. ¿Ya? Entonces tienen que fijarse en esa condición. Después, ya se pudieron dar cuenta que... ¿Profe? ¿Sí? ¿Esa consultora? Que puede ir a la tabla donde lo hizo. Acá. La que estaba viendo donde elegíamos el lubricante. Acá. Sí. Que ahí, por ejemplo, que
¿Qué diferencia? Ah, no, la que está el 220. Ah, sí está. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, si yo decido arrancar en frío sin el calefactor y trabajar al ISO correspondiente que hemos dicho, en vez de trabajar con el calefactor y trabajar con el otro más alto? Porque igual No me enredé. que habíamos puesto como dos casos, como arrancar en frío sin el calefactor o con el calefactor, que ahí cambia el aceite, el lubricante que vamos a elegir. ¿Cuál es la diferencia entre como cada una si estamos cumpliendo igual la misma misión? Solo el tipo de aceite. Es que te entendí súper mal, pero a ver, Que hay un caso que usamos el calefactor y otro caso que no. Pero sigue siendo, nos fijamos en el arranque. ya, sí, La única edición que cambia el tipo de aceite que vamos a usar. claro. Ya, pero igual Tim lo que dijo como reciente que me tengo que fijar también en que pueda fallar el calefactor igual. Ya, pues si falla el calefactor, ¿podía arrancar con un ISO 220? No, ¿Por qué? si falla el calefactor. Porque no cumple la temperatura que está trabajando. No, pero físicamente a la máquina, ¿qué le pasa? El aceite no. Es como que tengáis No ejerce nomás. una mantequilla y estáis pasando el cuchillo. A ese nivel es la diferencia. Y en el otro, con calefactor, tenéis la mantequilla derretida y al pasar el cuchillo todo se esparce, se lubrica, se conduce fácilmente. ¿Ya? Después, siguiendo con el amigo reductor, si queremos elegir uno, hay que darle un ratio. Vamos a elegir el ratio 20. Un ratio de 20. ¿Ya? Para que se hagan una idea. Bien. Para un ratio 20, generalmente es un triple de reducción. ¿Ya? Entonces vamos a ir a uno de ellos. Un segundo. Triple de reducción. Tabla. Ya. Toque. Ya. Acá tienen la tabla de potencias de un equipo de triple reducción y van a elegir el ratio 20, pero 1500 RPM. ¿Ya? Ese es de 1750, de abajo es de 1430. Cuando vean valores cerrados, 1500 no existe 1500, siempre es más bajo. ¿Ya? La velocidad sincrónica máxima es 1500, ya que 50 Hz traducido a RPM son 1500. ¿Ya? Entonces, pero eso es mentira, se trabaja en 1004 y algo el rango nominal de seguido. Radio 20, 1000 HP, estaríamos por acá al final. ¿Ya? 1100, 1200, y si se dan cuenta es un tamaño 177, 187. Ahí tienen 1000 HP de potencia. Pregunto, ¿les sirven los 1000 HP según la tabla de factor de servicio? ¿Qué está ahí? No, tiene que ser más grande. Tiene que tener al menos 1250. Entonces, para que sea al menos 1250, vamos a tener que estar hablando de este bicho que está aquí. 1379. Un tamaño 195. ¿Ya? Entonces, a partir de estas condiciones, el primer punto es que sea un tamaño de reductor 195. Sí. Y el 195 tiene una potencia de 1379. 1379. Después tienen que ver que técnicamente cumpla.
¿Ya? Entonces, en vez de que aquí diga torque rating, se van al thermal rating. R3, R3. Profe, ¿Sí? que el radio sea 20 es un dato. Sí. Ya, este es el bicho. Ya. Entonces, acá está el 195, es el que está acá, radio 20. Fíjense que acá te está indicando que hay que agregarle algo al equipo. No agregué nada, un ventilador al eje, un ventilador eléctrico y un intercambiador de aire-aceite o de placa. ¿Ya? Esa es la potencia térmica que tiene que estar acá. ¿Con qué puede trabajar el equipo? Con cero. Ahí. ¿Con nada puede trabajar? No. ¿Con un ventilador al eje? Todo. No, que sería multiplicar por el factor del 0,62, ¿no? Tiene que ser mayor a 1379. Tiene que ser el más grande. Dura plate. Pero estamos De viendo hecho- una condición de potencia térmica real mayor. Sí, tiene que ser este. El valor que aparece ahí lo multiplica por ese, que era la altura, y puede seleccionar. Por ende, en términos básicos, el equipo, como para no multiplicar nada porque no tiene sentido, solamente puede trabajar con un intercambiador de placa de aire-aceite. No sé si lo ven. Esta es la potencia térmica, la capacidad que el equipo tiene de disipar calor en condiciones nominales. 1167 HP él puede disipar en forma nominal, pero eso a nivel del mar. Si yo lo llevo a la altura geográfica, el factor de corrección era de 0,72. Entonces usted tiene que multiplicar esto con el factor de corrección y después compararlo con la potencia. Y al ojo, el único que da es, tiene casi 4000. Multiplicamos ya por 0,7, quedan 3000. ¿3000 es mayor que 1000? Sí. 1379, ¿no? 1379. No, que 1000. Pero no estábamos solucionando porque tenía 1379. Eso es por potencia mecánica. Es decir, que al aplicar la carga, el equipo no se rompe. Esto es que el equipo no se funda. ¿Ya? ¿Profe? Se dan cuenta que ahora tienen, por la pura frase de buena crianza del inicio, dicen, pueden hacer 3 planes de mantención distintos solamente para cambiar el aceite. Ya pusieron fecha de cambio de aceite, que es el proceso de invierno-verano. Tienen el cacho de agregar un calefactor y ahora tienen el cacho de agregar un intercambiador de aire, aceite. Es decir, colocaron un radiador gigante. Un radiador de 3000 HP. ¿De qué porte el radiador de un camión? ¿De carretera? ¿No sí? Yo es el de 700 de 1000. Uno de 3000. Uno de 3000 es como la parte que se ve iluminada del telón. Profe, no entendí esta la tabla. Entendí esta la tabla, como que tenemos un motor que genera 1339 caballos de fuerza, y después no entendí aquí llegamos a esto. No, el motor es de 1000. El motor es 1000. No.
Para cumplir con trabajar en bombas necesito un 25% más de capacidad de servicio, por el tipo de exigencia que hace la bomba. Y ahí quedé en 1250, que es la potencia mínima que requiere. Si yo voy al catálogo, no existe 1250 para mi requerimiento, existe 1379. Elijo eso por potencia mecánica, es decir, que al aplicar esa carga el sistema no se fracture, ¿ya? Pero coloqué una condición operacional, que es que ahora trabaja en altura geográfica. En altura geográfica hay menor densidad de aire, por ende la transferencia de calor es menor. La transferencia de calor nominal del equipo es de 1167 HP. Se puede trabajar con ese motor a nivel del mar. Si este mismo equipo yo lo llevo a los 4500 metros, lo multiplico por 0,72. Entonces la potencia que puede trabajar ese equipo en altura es mucho menor. Pero si yo lo visto ahora con un sistema de intercambiador de calor, su potencia aumenta casi a 3900 HP. Lo multiplico de nuevo por la pérdida de altura geográfica, aquí son 3000. Y ahora, 3000 es mayor que la potencia de motor que yo ingreso, sí, se acepta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el detalle con todo esto? Que era la palabra de buena crianza y aprovechamos de ver un manual. Que en resumidas cuentas, pueden generar al menos tres planes solamente por el aceite. Pueden agregar un componente que sería un calefactor. Si tienen un calefactor, este puede fallar. Por lo tanto, también va a tener que ingresar al listado de repuesto y al listado de mantención. Después, el equipo dice que tiene que tener un intercambiador de calor. ¿Ya? Entonces, como tiene el intercambiador aire-aceite, también puede fallar y, por así decirlo, va a tener que tener una pauta de mantenimiento. Porque un intercambiador tiene aceite, bomba, ventilador, todo un tema incluido. Oye, pero si era fácil al inicio, ¿no? ¿Alguien había pensado que elegir una cajita de acero tan simple? Ya tengo 3 planes para el aceite, repuesto, otro repuesto. Nota, sin ninguno de esos dos, el sistema no funciona. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el valor que teníamos podríamos elegir entre el ventilador eléctrico y el Durablade? ¿Cómo sé yo cuál elegir? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si el valor, por ejemplo, en este caso elegimos el Durablade solo porque el valor es el único valor posible. Si yo podría elegir entre dos de esas tres opciones. Tú tenías este es la capacidad de disipación a nivel del mar. El motor es de 1000 HP. ¿Ya? Acá, este equipo puede disipar 1167 a nivel del mar. Sí, sé que arriba no va a pasar, Ya, pero... lo multiplicáis por 0,72, sí, y no menor va- que 1000. No, sí, entendí eso. Si me pones, por ejemplo, en el caso de que dos de esas tres opciones hubieran sido aceptadas, ya aplicando ya el factor cultura. ¿Cómo te sientes? Por ejemplo, si yo pudiera elegir entre el Durablade o el Electric Fan, por ejemplo, digamos que en vez de ser 1033 el valor, hubiera sido 3000. Y también el factor me hubiera dado correcto. ¿Cuál de esas dos opciones yo elijo? ¿Y el más barato? Más raro. El más barato es el ventilador. A ver, un intercambiador de placa, ¿lo han visto alguna vez? Imagínate un colector solar gigantesco. Es un intercambiador de placa. Pero son aquí varias placas, más ventilador, más una bomba. No sé, un show. ¿Sí? Ya, pero si en ese mismo caso, no sé, la empresa que quiere operar
este equipo tiene otros requerimientos, como por ejemplo, no sé, quiere mayor continuidad operacional o ese tipo de cosas. Ahí igual tengo que entrar a decidir en base a esas condiciones. O sea, por ejemplo, si el intercambiador de calor me da mayor continuidad operacional, a pesar de que tenga sea una mayor inversión, pero la empresa quiere mayor continuidad operacional, elijo ese y no el eléctrico. Sí, es que acá está el detalle de la selección que hiciste. Si tú te acuerdas, nosotros hablamos al inicio de este curso que ustedes la funcionalidad definen, por ejemplo, alta continuidad operacional. Acá ya nosotros pusimos trabajo pesado 24/7. Eso es alta continuidad operacional. Si te das cuenta, acá nunca dijimos que el equipo va a fallar. Por eso está inflado en tamaño y está inflado térmicamente. O sea, estáis eligiendo un equipo que no es 1,25 como sugiere el fabricante, de hecho está en 1,37. ¿Ya? Y esto es fuera del factor de seguridad, esto es servicio. ¿Ya? Entonces acá, si tú lo quieres traducir como un factor de seguridad, estarías hablando de un 5 por 1,4. 7, y algo. Ese es tu factor de seguridad. ¿Ya? Entonces el sistema está súper inflado. Y ahí tenéis todo eso. ¿Ya? Si te das cuenta, y quisieras dar mayor continuidad operacional, hay unos factores que aparecen, pero lo que indican es que estáis como trabajando fuera de cualquier consideración real de diseño, simplemente estáis exagerando. Y podéis llegar a tal punto de exageración donde el sistema trabaja tan suelto, tan relajado, que los ajustes internos de la máquina se pierden. O sea, al final le estáis haciendo un daño. ¿Ya? Así que eso por mientras. Ya estamos en la vuelta. ¿Sí? Ya por la vuelta toca cerramos esta.